Continuamos con nuestro curso bíblico, Fundamentos para la Salvación. Hoy estudiaremos la nueva vida en Cristo, la lección número 8, la parte 4. ¿Se acuerda? Estudiamos acerca del viejo hombre. El viejo hombre tenía una mente entenebrecida, no conocía las cosas y vivía en ignorancia, alejado de Dios, y también tenía un corazón duro. Estaba vestido de malas obras, sumido en la mentira, no podía controlar su ira y muchas veces estaba esclavizado en el robo. Pero gracias a Dios, por medio del Evangelio, por medio de la palabra poderosa de Jesucristo, pues todos nosotros nos hemos convertido en un nuevo hombre, con una mente espiritual nueva, enseñados por Cristo por medio de su palabra, un corazón dispuesto para aprender de Dios y vestidos de nuevas obras. ¿Se acuerda? Efesios capítulo 2, versículo 10. El nuevo hombre es creado según Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos o vivamos en ellas. El nuevo hombre está vestido de la verdad. Siempre, en toda su vida, va a hablar la verdad. Va a controlar sus emociones, su ira, y va a trabajar honestamente en esta vida que el Señor nos ha dado. Continuamos entonces con nuestro estudio bíblico y nos trasladamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice el texto bíblico: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire, hermanito querido, usted que empezó esta vida cristiana, tiene que entender esto. Todo cristiano debemos entender esto, que de nuestra boca no debe salir palabras corrompidas. ¿A qué se refiere esto? El Señor se refiere a todas esas palabras que ofenden, a esas palabras que hacen daño, que destruyen a otras personas. Estamos hablando de los chismes, de las murmuraciones, de las calumnias. Estamos hablando de las palabras soeces, las malas palabras. ¿Se ha preguntado qué tipo de conversaciones nosotros tenemos con los demás? Cuando se juntan los amigos, ¿qué clase de palabras nosotros expresamos? ¿Qué clase de palabras nosotros decimos? Debemos evaluarnos en este día. Es la noche ahora y debemos preguntarnos qué dijimos en nuestras conversaciones. ¿Podemos decir que esas palabras son edificantes o podemos decir que esas palabras han sido malas? Todo cristiano tiene que evaluarse al final del día cómo fue su comportamiento, qué tipo de palabras dijimos. También debo preguntarme qué tipo de palabras dije a mis hijos, a mi esposa. Si esas palabras causaron daño a los que oyeron, pues debemos controlar grandemente nuestro vocabulario. ¿Cuál es nuestro léxico? Lamentablemente en el mundo, muchas de las conversaciones tienen palabras soeces, dañinas, palabras que destruyen. Muchas veces incluso el 50% de vocabulario de las personas es insultos, blasfemias. Pues así es el mundo. Así éramos nosotros cuando no conocíamos a Jesucristo. Quiero ponerle un ejemplo, ya que el texto bíblico dice que nuestras palabras no deben ser para destrucción, más bien para edificación. No me gusta mucho hablar de mí mismo, pero creo que es necesario este ejemplo. A pocos años, cuando yo me bauticé, pues un amigo mío llegó a mí. Yo soy vendedor y este amigo llegó a conversarme algo y me dijo: mire, quiero mostrarle algo. Y me indicó su teléfono. Era una chica y me dijo: mire, esta noche
tengo una cita con ella. ¿Qué le parece? En ese momento me puse a pensar y dije, yo soy cristiano. ¿Qué tengo que decirle a este hombre? Porque esa mujer que me está indicando en el teléfono no es su mujer. Muchas veces los cristianos van a decir, pues, no tengo que decirle nada, pero es el momento de hablar y hablar correctamente, hermano. En el mundo, muchos se alegrarían y continuarían con esa conversación y les parecería algo normal y placentero. Pero como cristianos nosotros debemos edificar cuando hablamos. Entonces le dije a este hombre, mire, yo creo que su esposa es más bonita que ella. Y yo creo que usted debe preguntarse, mientras usted está con esta mujer que me indica, ¿qué está haciendo su esposa? ¿Le gustaría que su esposa esté con otro hombre al mismo tiempo que usted está con ella? Y lo que yo le dije a este hombre causó un impacto en su corazón y en su mente. Y me dijo, gracias por decirme eso. Yo creo que también mi esposa es más bonita que ella y ya no voy a ir donde esta mujer. Mire, querido hermano, de usted depende si las palabras que usted dice van a causar destrucción o van a causar edificación. Así es la vida del cristiano. Nosotros debemos evaluar cada palabra que decimos. Piensa en los pequeñitos. ¿Qué están escuchando nuestros hijos? Aquellos pequeñitos que están empezando a hablar. Una vez un hombre fue con su amigo y su amigo tenía un niño pequeño. Y en medio de la conversación amena, de repente el niño pequeñito que tenía 5 añitos dijo una mala palabra. El papá se puso rojo y rápidamente le dijo a su hijo, mijito, eso no se dice, eso es una mala palabra. Y también hizo una pregunta, mijito, ¿quién le enseñó a usted a decir esas palabras? ¿A quién escuchó decir eso? Y el niño dijo, a usted. Muchas de las palabras que nosotros pronunciamos se van a guardar en el corazón de nuestros hijos. Así que nosotros debemos cuidar nuestro vocabulario porque las palabras van a construir el léxico y van a construir la mentalidad de todos los hijos que tenemos. Sí, la forma de hablar, la forma de expresarse, tienen que ver mucho con lo que dicen sus padres, las conversaciones que tienen sus padres. A propósito, un buen momento para conversar es cuando estamos comiendo. ¿Qué tipo de conversaciones nosotros tenemos cuando estamos en el comedor, en la mesa? ¿Qué tipo de palabras usamos? Muchas veces ese sitio donde debe ser para edificación, para alegría, ese sitio se convierte en un lugar de murmuración, de chismes. Se convierte en un lugar donde hablamos de los demás. Rápidamente pensamos en las cosas negativas de cada persona. Por favor, cuando usted tenga una conversación en la casa, trate que cuidemos nuestro vocabulario, cuidemos nuestra forma de expresar. Desde este momento corrijamos toda mala palabra, toda palabra que hiera, que lastime y dañe a las personas. Muchas de las palabras pueden destruir a otra persona. Sí, cuando usted trata mal a otra persona, la otra persona puede desmoronarse, puede destruirse completamente. Si usted le dice a otra persona que es un bueno para nada, que no vale la pena, esa persona va a destruirse interiormente, espiritualmente va a dañarse, va a contaminarse. Mucho cuidado con lo que decimos a los niños. Si usted insulta a un niño, el niño va a traumarse psicológicamente. Los psicólogos tienen mucho trabajo en este aspecto, porque muchos de los niños
tienen recuerdos de lo que hicieron sus padres en el pasado, de las palabras que les dijeron a ellos. Pues nosotros como cristianos, como el pueblo de Dios, tenemos que tener un buen ambiente familiar, donde los niños sepan ser cariñosos, sepan usar buenas palabras. Las palabras que nosotros debemos usar según el texto bíblico, después de la coma dice, sino la que sea buena. ¿Se acuerda? El Señor es bueno y nos dio buenas obras. Entonces nuestra forma de hablar tiene que ser buena. ¿Para qué? Tiene un propósito, para la necesaria edificación. No es importante la edificación, no, es necesaria. ¿Nota la diferencia? Que cada uno de los integrantes de la familia y cada miembro de la iglesia tiene que ser edificado, tiene que mejorar su vida espiritual mientras nosotros hablamos. Lo que dice el texto es muy bonito porque dice, a fin de dar gracia a los oyentes. En otra traducción dice, a fin de beneficiar a los oyentes. Debo preguntarme entonces si lo que yo digo beneficia a los otros o destruye a los otros. Cuando usted converse con un hermano de la iglesia, tiene que preguntarse, ¿lo que yo conversé con mi hermano le edificó? ¿Le mejoró su vida cristiana? ¿Le ayudó a cambiar? ¿Le ayudó a ser mejor persona, mejor cristiano? Pues sí, debemos empezar a cambiar nuestro vocabulario. De usted depende en medio de los problemas desanimar a los otros, hablar solamente de las cosas malas de este mundo o decir, es el momento de acercarnos a Dios, es el momento de alegrarnos, es el momento de solucionar cualquier problema y estar bien delante del Señor para estar listos para cualquier cosa. De nosotros depende nuestra forma de expresar, querido hermano, querida hermanita que me está escuchando. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículos 35 al 36. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en él. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en él. Nosotros vamos a dar lo que somos. Si somos malos, vamos a decir cosas malas. Pero si somos buenos, vamos a decir con nuestros labios cosas buenas. Yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Hay un juicio, querido hermano, querida hermanita que me está escuchando, y todo lo que decimos será evaluado en el día final. Las palabras que salen de mi boca, si causan daño, si causan heridas, pues tienen el mismo nivel que la mentira, tienen el mismo nivel que el robo, que la fornicación en el día del juicio. Mire lo que dice el Proverbio capítulo 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Muchas veces nuestros propios hijos dicen, yo hubiera preferido que me castigue mi papá con un golpe que me diga todas esas palabras, porque las palabras causan daño y van a golpear no el cuerpo, van a golpear el espíritu, que es más doloroso y dura mucho más tiempo. Así que, queridos hermanos, les animo a mejorar nuestra forma de expresarnos. Continuemos con el texto bíblico y este texto es uno de los que más me gustan del pasaje. ¿Por qué? Porque es en medio de esta vestimenta que me pide el Señor que el Señor dice esto. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Está diciendo entonces el Señor que si nosotros continuamos viviendo en mentira, viviendo sin controlar nuestra ira, robando,
hablando palabras soeces. Si nosotros continuamos así, pues el primero en entristecerse es el Espíritu Santo. Sí, porque cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando nosotros fuimos transformados, pues en ese momento el Espíritu Santo entró en nuestra vida. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nuestras vidas y nosotros a pesar de eso seguimos pecando, pues nuestro Dios se pone triste. Y esto es grave, que el cristiano haga poner triste a Dios. Yo creo que nosotros debemos sacarle una sonrisa a Dios. Que Dios se alegre cuando nosotros vivimos esta vida cristiana, pero sería muy feo pensar que nuestro Dios se decepcione de nosotros y que nos mire nuestra vida y se ponga muy triste. Yo le salvé con la sangre preciosa de Cristo. Yo le perdoné todos sus pecados y todavía persiste en lo malo. Yo creo que si usted está persistiendo en lo malo, tiene que alzar su mirada a la cruz y mirar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y cambiar la vida. No es justo que nosotros continuemos viviendo como gentiles sabiendo que el Señor Jesucristo dio toda su vida hasta la muerte por salvarnos y por perdonarnos. Efesios capítulo 4, verso 31, pues la Biblia me habla de cambiar el carácter. ¿Cuántas personas sufren con su carácter? La forma de reaccionar ante las cosas. Dice el texto bíblico en Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Efesios 4, 31. Yo creo que debemos enfocarnos ahora en la amargura. Sí, la amargura es muy importante en este texto bíblico. Cuando hablamos de amargura, nos referimos a la frustración. La frustración en el ser humano va a causar muchos pecados que tienen que ver con su propio carácter. Y la pregunta es, ¿por qué la gente se amarga? ¿Por qué de repente una persona aparece fruncida, agachada, arrancarse los cabellos, con la mano en la pena, triste, amargada? ¿Qué está pasando con esa persona? Yo creo que podemos identificar eso en dos niveles. Vamos con el primero. El primer nivel es un nivel personal, es decir, que tiene que ver exclusivamente con la misma persona. Mucha gente está amargada por su aspecto físico. Sí, hay mucha gente que dice, no me siento bien como soy, no me gusta el color de mi piel, el color de mi cabello, de mis ojos, mi estatura, no me siento bien porque estoy muy gordo, muy flaco, porque soy muy pequeño, soy muy alto, y vemos a esas personas frustradas en esta vida. ¿Por qué Dios me hizo así? ¿Sí? No quieren salir en las fotografías, se esconden, se sienten amargados por lo que son físicamente. Y este es un grave problema porque causa mucho daño espiritual, porque la amargura tiene sus consecuencias. Muchas personas están frustradas por sus propios anhelos que no se dieron lugar. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo no quiero esta condición que tengo, soy muy pobre. Debería yo ser rico. No me gusta porque mi vida fue una vida de mucho sufrimiento. Yo debería haber sido más feliz. Yo no debía tener esos padres. Yo no debía haber nacido en esa familia. Se frustran. Yo debería ser una persona estudiada, pero ahí estoy. Por culpa de mis abuelos, por culpa de mis antepasados, yo estoy así. Debería tener carro. No debería estar así a pie en bicicleta, dicen muchos. Debería tener una casa.
debería tener un mejor empleo, no me merezco este empleo que tengo. Debería tener esto, debería tener aquello, y nos encontramos con personas amargadas. Tenemos muchos días sobre nuestra tierra, pero los usamos mal, porque todo el tiempo tenemos ese concepto de la vida y vivimos vidas tristes. Y esto es muy lamentable, muy lamentable. El otro nivel es más preocupante, porque el otro nivel tiene que ver con otras personas, porque la gente empieza a frustrarse por la actitud de otros, por lo que hacen otros, y esto es egoísmo. Es un egoísmo que está causando mucho daño. La gente se frustra porque dice, él o ella debería decir esto. Queremos controlar el vocabulario de las otras personas. Él o ella deberían hacer esto. Imagínese el punto de frustración. Yo no estoy bien, yo no me siento correctamente estable porque la otra persona no hace lo que yo quiero. A ese punto está la frustración y esto causa, queridos hermanos, hermanitas que me está escuchando, muchos problemas emocionales, por supuesto, que los psicólogos reciben todos los días. Pero usted necesita, si está en ese problema, necesita a Dios. Necesita llenar ese vacío en Cristo Jesús. Esto produce en nosotros, querido hermano, reacciones. Y dice el texto, si continuamos con la lectura, dice el texto, quítese de vosotros toda amargura, coma, y ahí viene, enojo. Una persona amargada pasa enojada y de repente los demás, la familia, quieren preguntarle algo y reacciona enojado, reacciona mal porque está frustrada, porque está frustrado. Pasa días y días con ese mal carácter. ¿Qué te pasa? No quiere decir. No quiere decir porque es algo personal. Estoy luchando contra mí mismo. Sí, está luchando contra sí mismo, contra su carácter, contra sus anhelos frustrados, con lo que otras personas hacen. Está luchando contra eso. Y por eso pasa enojado. Tenga mucho cuidado. ¿Cómo atendemos los negocios? A veces atendemos mal los negocios por esto, frustraciones. A veces respondemos mal al esposo y a la esposa por las frustraciones. Y a los hijos tratamos mal. Y muchas personas al punto de agresión. Agredimos a los demás por estar frustrados. Y ahí, mire lo que es sabio Dios. Y viene todas esas palabras a continuación. No solamente enojo. Dice allí ira. Esas reacciones que fruncen la cara, que reaccionan con ojos saltones. Y eso es un problema muy grave. Y preguntamos, ¿qué te pareció la hermana, el hermano? ¿Qué te pareció mi amigo que te presenté? Pues lo vi enojado. Lo vi, parece que tiene mal carácter, sí, porque está frustrado. Causamos mala impresión ante los demás. Pero si un cristiano le saludan y el cristiano aprieta la mano y dice, mucho gusto, mi nombre es Julano de tal y qué bueno conocerte. Pues dicen, no, esa persona es una persona alegre. ¿Sí? Mire lo que dice. A continuación dice el texto, gritería. Cuando tenemos un mal carácter, es común que haya gritería. Alguna vez yo cuando estaba cruzando el barrio por donde yo vivo,
una vez miré una casa y esa casa era hermosa. Era una casa de las que yo siempre quería cuando era joven. Era una casa de 2 pisos, grande, tenía un jardín hermoso y tenía unos carros muy bonitos ahí adentro. Y de repente, yo que cruzaba por esa casa, escuché unos gritos. Y los gritos se trasladaron al patio porque salió el papá gritándole al hijo, la mamá gritándole a la hija y todos peleándose unos con otros. Y ese ambiente que yo pensaba en esta casa, yo quisiera vivir porque está muy bonita por fuera, pues por dentro era un desastre, con una familia que se odiaba. Tal vez se amaban, pero su carácter hacía que se vea todo lo contrario, que se vea un ambiente muy pesado. Por eso es que muchos jóvenes quieren salir de su casa pronto y no les gusta estar en ese ambiente pesado. Pero el cristiano vive su vida tan bonita entre familia que los hijos no quieren salir de la casa, no quieren casarse, no quieren buscar un nuevo hogar porque el lugar que viven es tan bonito y es tan placentero que quieren quedarse para siempre. Así que, querido hermano, yo le animo a usted a que ese ambiente familiar sea lleno de palabras muy bonitas, de reacciones muy bonitas, lleno de cariño, lleno de amor. Que exista la palabra te amo, te quiero, te extrañé. Que haya abrazos, que haya cariños, porque así tiene que ser el hogar cristiano. Pero cuando estamos amargados, viene lo siguiente, y esto es ya el colmo. La maledicencia. ¿Qué significa maledicencia? Significa las malas palabras, los garabatos, los insultos. Son palabras soeces. No sirves para nada. Eres un tonto. Todo lo que haces está mal. Ese tipo de palabras, pues causan mucho daño, hermanito. Querida hermanita. Y si nosotros hemos vivido en un ambiente parecido al que estoy mencionando, pues debemos cambiar. A mí no me gusta pronunciar esas palabras porque son muy negativas, pero es necesario decir eso para que nosotros entendamos y que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir. La amargura también produce toda malicia. Ojalá se muera. Ya no quiero ni verle. Y empieza la maquinación. A este hay que hacerle esto. A esta persona hay que tratarle así. Hay que decirle esto. ¿Por qué? Porque eso causa la amargura en nuestro corazón. Así que, hermano, hermana querida, si tenemos algún problema con el carácter, pues debemos solucionarlo. Hay que conformarnos con lo que somos. Si Dios nos hizo así, debe ser por algo. Y debemos aprender a aceptarnos como Dios nos creó y empezar a disfrutar esta vida que Dios nos ha dado. Seamos cariñosos, seamos buenos, seamos personas positivas. El cristiano no es una persona ermitaña que vive alejado de los demás, sino que es una persona que contagia a los demás de amor, de alegría y de cariño. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Y esto tiene que ver con cambiar el pensamiento. Volvemos a los primeros versículos que analizamos en la lección número 1 y la lección número 2. Ustedes quieren algo, exhorta Santiago a la iglesia. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, están amargados, luchan
y se hacen guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y eso es lo que pasa. Nos amargamos por las cosas y no alzamos nuestra mirada a Dios y le pedimos lo que queremos. Dice el texto, y si lo piden, no lo reciben. ¿Por qué no lo reciben? Oran a Dios y Dios no les responde. ¿Por qué? Porque lo piden mal. Pues lo que quieren para gastarlo en sus placeres. Es decir, que el pensamiento del cristiano a veces está muy mal porque solamente está pensando en esta tierra. Solamente piensa en los placeres de este mundo. Y piden, Padre, dame una casa más grande, Padre, dame un carro mejor, Padre, dame esto y dame esto otro. Pero el cristiano ya piensa distinto y puede pedir distinto. Padre, le quiero pedir para que mis hijos permanezcan en la iglesia. Quiero pedirle por mi hijo que cambie su carácter, que mi hijo aprecie esta vida, que mi hijo vaya al cielo, que mi hijo se centre en las cosas de Dios. Quiero pedirle por mi esposa para que siga adelante, por mis padres, por mis amigos, por mis vecinos que se conviertan. Padre, quiero pedirle que cambie mi carácter, mi forma de ser. Quiero ser una mejor persona. Quiero dejar de ser materialista. Quiero empezar a pensar en los cielos. Y si nosotros empezamos a pedir bien, pues vamos a mejorar nuestra vida. Bueno, sobre la oración lo vamos a ver en una lección que viene, la lección número 9, acerca de cómo orar correctamente. Espero que lo revise en la cuenta de YouTube. Dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros. La palabra benigno significa bueno. Es decir, no debemos ser amargados, nosotros debemos ser buenos los unos con los otros. Imagínese, le conocen a usted, ¿qué concepto tienen de usted? ¿Esa persona es buena o es una persona amargada? Debemos ponernos a pensar. También dice el texto, debemos ser misericordiosos. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos dolernos de los demás, ser compasivos de los demás, ayudar a los otros. Si nosotros vemos a una persona que está comportándose mal, pues debemos ir y ayudarle. Pero si en vez de ayudarle nosotros empezamos a criticarle y empezamos a hablar mal de esa persona, pues no estaríamos actuando como cristianos. El cristiano es compasivo, ayuda a los demás. Tenemos que tener dolor en el corazón, eso significa misericordia. ¿Se acuerda que ya estudiamos esto? Es decir, que nosotros nos duele ver el pecado, nos duele ver a una persona sumida en problemas y nuestro corazón nos lleva, nos impulsa a ayudarle. ¿Quién predica más el evangelio? Aquel que tiene misericordia de los demás, que le duele cómo viven sin Dios. Así que esa es una característica del nuevo hombre. Y luego dice el texto, y para mí esto es una de las cosas más importantes del cristianismo. Dice el texto, perdonaos unos a otros. Nosotros debemos practicar el perdón. ¿De qué forma? ¿A qué intensidad? Dice el texto, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, que el nivel de perdón tiene que ver cómo Dios me perdonó a mí. Y quiero explicarle esto muy bien, querido hermano y hermanita querida. Hay que perdonar, pero al nivel de Dios. ¿Cuál fue el nivel de Dios? Le invito a leer Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice el texto, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados,
y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los primeros cristianos sobre la faz de la tierra fueron los judíos, como 3,000 personas, dice el texto bíblico, que se añadieron a la iglesia. Hechos 2:47, el Señor los añadió. ¿Para qué los añadió? Para vivir eternamente en el cielo con ellos. Por eso nosotros, cuando recibimos su palabra, cuando nos bautizamos, es para vivir con Dios eternamente. Pero quiero analizar este grupo de personas. Este grupo de personas son lavados por el Señor y son llevados pues a los lugares celestiales por la promesa de Dios. ¿Quiénes fueron estos? Mire lo que dice capítulo 2, versículos 23 y 24. El apóstol Pedro predicó el poderoso mensaje de Jesucristo, el evangelio. Pero mire lo que les dice a estos judíos. A este, es decir, a Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Mire, y ponga mucha atención. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Es decir, que estas personas que estaban escuchando el evangelio eran ellos los que atraparon a Jesús, lo llevaron ante el concilio y decían: apedréelo, crucifíquelo, mátelo. Ellos estaban entregando a Jesús. Ellos eran los asesinos de Jesús. Y dice el texto: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es decir, que ellos entregaron a Jesucristo para que él fuera crucificado. Pero Dios a Jesucristo lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué es perdón? Querido hermano, querida hermanita que me está escuchando. Es tener una relación con la persona que me hizo daño a tal punto de querer vivir eternamente con esa persona. Este grupo de personas hicieron mucho daño a Jesucristo, físicamente, emocionalmente, lo ultrajaron completamente. Pero Jesucristo quiere vivir eternamente con este grupo de personas. Y ese es el nivel de perdón de nuestro Dios. ¿Qué le parece? Es muy grande, por supuesto que sí. Es muy grande el perdón de Dios. Podemos dar lo que tenemos. Usted no va a poder dar algo que no tiene. Necesariamente tiene que recibir para poder dar. Esa es una ley natural. Dios nos perdonó a nosotros. Él nos perdonó todas las ofensas que hemos cometido desde jóvenes. Cada una de ellas, perversidades, acciones malas, mentiras, robos, todos los pecados nos perdonó el Señor, a tal punto de llevarnos al cielo. Si Dios nos dio todo ese perdón, entonces nosotros también tenemos esa capacidad de perdonar a las personas que nos han hecho daño. Sí, tenemos esa capacidad de perdonar, porque Dios nos ha dado todo el perdón posible. Si nosotros hemos hecho daño a alguien, nosotros debemos pedir perdón. Y si es posible, reponer. ¿Se acuerda de Zaqueo? El Señor le buscó a Zaqueo. Estaba subido en un árbol y le dijo: baja, Zaqueo, de ahí. Quiero entrar en tu casa. Y después de la conversación con el Señor Jesucristo, dijo Zaqueo: yo, si he perjudicado a alguien, quiero reponer todo y lo voy a reponer en 4 veces más, porque Zaqueo estaba arrepentido. Si está en sus posibilidades reponer, pues restaure esa relación con su padre, restaure esa relación con su mamá, con sus hermanos, con sus tíos. Si usted ofendió a alguien, pida disculpas. Es momento de pedir disculpas. Es momento de decir: perdón, perdóname.
Yo entiendo que hay situaciones muy difíciles, situaciones muy complicadas que han hecho mucho daño a las personas y en las cuales nosotros debemos actuar con mucha sabiduría. Por favor, si usted tiene problemas en perdonar, pues estamos nosotros los ministros, los predicadores, los pastores de la iglesia aquí, estamos y están dispuestos a ayudarle a salir adelante de este problema, la falta de perdón. Tal vez usted necesite escribir una carta para pedir perdón o para perdonar. Y hay veces que no se puede ya no se puede hablar con esa persona por diversas situaciones, pero podemos orar a Dios y decirle a nuestro Dios, Padre Santo, quiero poner esto delante de su presencia y quiero pedir perdón por aquella persona. Y Padre amado, quiero que esa persona me perdone. Quiero que usted me perdone, Padre amado. Tenemos que hacer ese tipo de oraciones. Tenemos que reconciliarnos con los demás. Es la nueva vida en Cristo. Tiene que ver con decisiones que nosotros tomamos. Tiene que ver con nuestro cambio de mentalidad. Estamos estudiando esta lección que se llama la nueva vida en Cristo. Espero seguir estudiando con usted este curso bíblico de Fundamentos para la Salvación. Nos vemos la siguiente clase. Que Dios le bendiga, hermanito.